que podían pagar, porque el resto de la población, con ese 76% de informalidad o de que yo llamo de rebusque, ¿cómo paga? Y por eso es que se debe no 800, sino 1 billón, un poquito más de 1 billón de pesos. Hoy es el 23 y se da porque esta gente se sigue favoreciendo de medidas como esa que tomó entre la administración y el consejo de reducirle el 30% a lo que pagaron a pleno tiempo. Voy a tratar de contestarle la pregunta al joven. La única forma... Estás aprendiendo demasiado. Yo quisiera el minuto contra Javier. Y vamos a pegarlo. A ver. Vas a complementar más. El tema de la corrupción, que es un tema sin duda que de los que de alguna manera afecta al desarrollo de la ciudad, está basado en un punto fundamental que lo toqué al principio, y es la puerta de la corrupción, es la financiación de las campañas políticas. Y aquí, doctor Borja, para que sepa, que al frente de todas estas personas que nos acompañan, con mucho gusto le presentaré en su momento a la ciudad, por eso, a la ciudad, la financiación de mi campaña. Pero ahí es donde se realmente entra o se le abre la puerta a la corrupción, porque se convierte en un proceso que inicia en la campaña, y que a medida que pasa el gobierno, ese desarrollo de la corrupción está reflejado para respaldar esa financiación. Y el gobernante, como llegó de manos atadas, pues lógicamente no puede atacar a la corrupción. ¿Por qué Dionisio Vélez se ha convertido en un enemigo para muchos grupos interesados en el poder de la ciudad? Porque saben que soy un candidato que no pueden manejar, que soy un candidato que vine a darle garantías a ustedes, a los ciudadanos. Y ese también pasa a ser uno de mis mayores orgullos, la garantía que pueden tener todos los ciudadanos cartageneros de que con Dionisio habrá una administración transparente. Y permearemos ese tema para combatir la corrupción. Sabemos que 2 años y medio no nos van a alcanzar para querer hacer todo lo que queremos hacer, pero aquí hay que dar pasos, primeros pasos, y demostrar, basado en una campaña seria, en una campaña estructurada y que no viene de manos atadas, en que se pueden dar los resultados que un gerente debe darle a la ciudad. Vamos a pasárselo aquí al doctor Borja, que había hecho una réplica, listo. Sí, otra réplica, pero no, que además yo expliqué, la pregunta era únicamente para Javier, había entendido así, pero ahora Dionisio y yo le damos en la cabeza. pero miren, no, solamente, muy cortico, miren, el problema de la corrupción de este país, no solamente de esta ciudad, es un problema que parte de la cabeza de todas y de todos. No solamente de la financiación de la campaña, que yo estoy de acuerdo con Dionisio, eso influye. Este país se acostumbró a que todos somos rentistas de los presupuestos. Todos. Usted ve un movimiento sindical peleando por sus derechos salariales. Ve una mototaxista peleando por sus derechos. Todos. Y como los que administran, que han tenido el poder, como lo ha dicho el muchacho, siempre han hecho la del gato, sacar la uña, sí, pero bien sacada. Sí, la gente pelea por estar eso. Las mafias no solamente en la administración. En esta ciudad donde usted se meta hay mafias.
mafia en la playa, yo lo he dicho en todas las formas, mafia en la plaza de mercado. Es ese grupito, porque la corrupción no solamente es que roban, que es grave, porque son del Estado y de toda la comunidad, sino en todos los sitios hay mafia, y contra eso solamente hay una sola cosa. En el caso de la administración, presupuesto participativo. La gente decide dónde se mete, controla y evalúa. Y segundo, en el resto, poder formar a la gente para que no se deje tumbar de 2 o 3 personas en cada una de esas mafias que existen. Muy bien, muy bien. Muy bien, sigamos entonces con las preguntas más o menos en el mismo área. ¿Desea hacer réplica el señor? Bueno, 1 minuto, está bien. Igual él fue corto. El tema de la financiación es un elemento dentro del proceso de corrupción, pero no es el único. No es el único porque, de otra cosa, ¿cuál es el problema? Es que tenemos una serie de candidatos que llegan bajo un revestimiento, pero que su verdadera intención es hacer negocio en el gobierno. Entonces, es allí donde comenzamos nosotros a encontrar que realmente su verdadera desviación está en 1, cómo se financian; 2, cuáles son los fines que persiguen; y 3, cuál es la capacidad de gestión y liderazgo y la idoneidad que realmente tienen y el trabajo ciudadano. Es que no podemos seguir regalando los ciudadanos y ciudadanas una alcaldía a quienes nos hacen ofertas bajo esquemas que solamente son de corte populista, y especialmente aquellos que son simplemente fachadas. Nosotros necesitamos algo más, necesitamos profundidad, y eso implica transparencia en todos los sistemas de información, eso implica una nueva cultura de servicio, eso implica que el gobernante dé ejemplo y dé muestra de la verdadera capacidad de lo que es él, en su liderazgo y en su idoneidad, lo que diga, lo que haga y lo que hace. Bueno, ahora sí, continuemos la siguiente pregunta de los estudiantes. Para ustedes, ¿qué políticas públicas y estrategias en su gerencia como alcalde de Cartagena implementarían ustedes para lograr eficacia y eficiencia en la administración de ustedes? Bueno, miren, solamente hay una forma de cumplir con eficacia y eficiencia, es cumplir con las normas. Ese es el gran problema que tenemos en este país. Aquí está todo está escrito. El problema es que se pasan por la faja. Pasa lo del chiste que tiene una visita del Ministerio de Hacienda precisamente a unos alcaldes municipales de la costa atlántica, y le preguntan, bueno, y la contratación y la investigación, y entonces le preguntan, bueno, y la ley 80, y dice, miren, eso aquí no pegó. ¿Sí? Ese es el problema. Pero hay otro criterio fundamental que sucede en la práctica en Cartagena. Miren, yo no puedo entender que los problemas que tienen de educación, de salud, la ciudad y del mantenimiento pluviales y todas las cosas que hay, se den en la ciudad cuando hay los dineros que se envían de la nación. Que se pierdan 36 cupos escolares este año. No tiene explicación. Si es que la plata la mandan de la nación. Ustedes saben que del presupuesto de 1.036.000.000.000 de este año, el año pasado fue 1.200.000.000. Esta ciudad solamente aporta alrededor de 300.000, un poco más de 300.000 millones de pesos. Los otros vienen de la nación y deberían ser eficientes y eficaces en la aplicación de esos dineros, porque además vienen con toda la destinación específica para hacerse, pero se la roban. Voy a insistir en el tema de la gerencia, porque
la gerencia es la que se encarga de que haya eficacia y de que haya eficiencia. No hay otra. Y la gerencia se encarga de eso con autoridad. Porque se necesita autoridad para que esos 700.000 o ese que vienen del gobierno nacional se inviertan realmente donde se tienen que invertir. Pero si no hay autoridad y se invierten en lo que políticamente se quieren invertir, pues lógicamente no hay ni eficiencia ni eficacia. Y la autoridad de un gobernante es lo que genera, vuelvo y les digo, y veo que todas las preguntas van encaminadas en el mismo sentido, a lo que es la optimización de la gerencia, de un equipo de trabajo que dé resultados. Miren, yo he tenido, para que ustedes sepan, la información de que en despachos de las diferentes secretarías de la alcaldía de Cartagena, las cosas no pasan por detalles mínimos, porque al jefe no le interesa que realmente se hagan y se ejecuten las cosas. Es que es tan sencillo como eso. Las normas hay que cumplirlas efectivamente para que se den los resultados. Pero es que nosotros no podemos seguir siendo un país en que las normas están y nos las pasamos por encima. Nosotros tenemos que ser una ciudad donde a base de autoridad, de interés, se dan los resultados que queremos. Es la única manera de que realmente obtengamos lo que queremos, la eficiencia y la eficacia. Hay administraciones aquí dentro de la administración pública que no se dan porque incluso hay falta de gestión. Y esa falta de gestión, cuando profundizas, te das cuenta que no hace parte de los intereses y de las prioridades de esos directores. Porque su enfoque es totalmente diferente. Es un contexto totalmente fuera de lo gerencial. Y por eso dije, una pregunta va concatenada con la otra. Porque hablamos y hacemos fundamentalmente énfasis en la gerencia de la administración pública. Y es ahí donde nosotros tenemos que gerenciar ante el gobierno nacional para generar confianza y que vengan más recursos al gobierno distrital. Entonces, si no hacemos realmente ese trabajo con autoridad, con transparencia, pues lógicamente no vamos a tener la eficiencia y la eficacia que una gerencia pudiera dar en la administración pública. Profesor, usted tiene razón. Hay un rezago institucional entre lo que es el aparato y lo que es la ciudad y los bienes sociales que tiene que prodigar. Por eso hay ineficiencia y por eso hay ineficacia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos modernizar ese aparato. Necesitamos trabajar la descentralización con autonomía. Necesitamos trabajar la cultura de servicio del funcionario. Porque no podemos seguir trabajando sobre los mismos esquemas donde todo el esquema es perverso contra el ciudadano, contra los que son los que verdaderamente tienen las demandas sociales. Ahora, ¿cómo logramos la eficacia? En la medida en que ese gobierno, en la medida en que todo ese aparato se volca a la ciudadanía a satisfacer las demandas, estamos logrando la eficacia. En la medida en que, efectivamente, como decía Wilson, hacemos presupuestos participativos, hay sistemas de control, sistemas de participación, sistemas en donde el ciudadano es quien realmente es el actor principal, en esa misma medida estamos logrando que uno y otro se autorregulen. Porque es que la ciudadanía es la que autorregula al gobierno, no se trata de hacer un proceso gerencial impositivo, se trata de hacer un proceso gerencial participativo, con la gente, para la gente y naturalmente haciendo los procesos de autorregulación. Esos procesos que son retroalimentables son los que nos van a permitir que realmente haya satisfacción y confianza del ciudadano frente a su gobierno. Nosotros tenemos muy claro cuál es la tarea de gobierno. Por eso hemos dicho, tenemos que gerenciar la crisis basado en recuperar la institucionalidad y la confianza. Y la confianza solo se puede lograr cuando tú tienes liderazgo
Tienes la autoridad porque lo que tú eres es lo que realmente es coherente con lo que toda tu vida ha sido proyectado. Entonces nosotros no podemos aquí estar inventando ni estar tratando de manejar nuevos conceptos teóricos. Ya eso está planteado. Ahora, el orden constitucional y legal, claro que tenemos que cumplirlo, eso es el primer elemento, pero de igual manera tenemos que pensar en que los sistemas de información tienen que hacerse en función de la ciudadanía. De igual manera tenemos que utilizar los mecanismos que tienen que hacer que el ciudadano tenga acceso a la información. Yo he dicho de que la información sin una formación y sin unos criterios de participación es una información que no existe, que es vaga. Entonces necesitamos que el ciudadano esté formado para que esa información sea útil y para que él pueda aprobar y decidir válidamente con esos recursos de la información. Seguimos con la tanda de preguntas a los estudiantes. Recuerden que dependiendo cómo nos va en el tiempo, al final podemos hacer unas adicionales y de pronto darle aquí una participación también a los periodistas que quieren intervenir. Siguiente pregunta. ¿Quién pregunta? Todos, amigos, profesores, queridos candidatos conocidos, es bueno que en estos momentos ustedes estén postulando su nombre, es lo mejor ver la intención que ustedes están mostrando para ayudar a sacar a esta ciudad del atolladero en que nos encontramos actualmente. La pregunta es la siguiente, tiene que ver con el empleo, con la capacidad que le puedan dar ustedes a nuestros queridos esposos, hermanos, primos, en esa zona industrial de Mamonal, donde se generan cantidades de dinero anualmente, pero que vamos a hacer la pregunta específica como yo la construí. Y dice así, ¿qué políticas públicas implementarán ustedes para integrar laboralmente a todos los cartageneros naturales y adoptivos que, a pesar de estar titulados a nivel profesional, tecnológico, técnicos y con mano de obra empírica certificada, no son tenidos en cuenta en la ejecución de los macroproyectos en la zona industrial de Mamonal, como ha sucedido con Reficar, Pacific Rubiales, CBI, CDI, teniendo en cuenta la mayoría del personal contratado para estos empleos son traídos de otras ciudades e incluso de otros países? Esa es mi pregunta. Bueno, listo, vamos a iniciar. ¿Quién fue el último en responder la vez pasada? El doctor Bustillo. Vamos a comenzar entonces con el doctor Bunja nuevamente. Sí, señor. Sí, porque usted hizo una réplica y nos despistó todo. Venga. Bueno, mire, varias aclaraciones sobre eso. Lo primero es esta. En la época de Judith se logró aquí hacer un acuerdo con el SENA y se logró vincular a una serie personal que preparó el SENA y la vincularon ahí, a lo de Mamonal. Dos, ¿y por qué con el SENA? Hombre, porque se necesitaban unos elementos técnicos que tuvieran las personas que tenían que trabajar ahí. Y otra la traen indudablemente de afuera. ¿Pero por qué sucede eso? Hombre, una ciudad que tiene, y es alto con respecto al país, 9 años de educación promedio, es una ciudad que tiene problemas de formación. Y allá no es un problema únicamente de ir a tirar pico y pala, ¿sí? Por los trabajos que hicieron. Pero esa es una parte de la circunstancia. La otra es un problema más preocupante en todo lo que es la zona de Mamonal. Y se lo voy a contar. Que no generan los dineros para la ciudad y menos de las utilidades que le representa a ellos. En primer lugar, la mayor parte de las empresas de Mamonal tienen su casa matriz en Bogotá. ¿Saben qué es una casa matriz en Bogotá? Por llamarlo de alguna manera, en Los Segovia, 40 metros cuadrados en la calle 100, el Hall Center, en el center de negocio, de la World Center, el centro de negocio mundial, como lo llamamos, del mundo, de 40 metros cuadrados. Y aquí tiene toda la producción.
le sale más económico pagar como Casa Matriz en Bogotá, allá, que acá. 2. Ustedes saben por qué Mamorán todos los avisos lo han venido quitando, toda la cosa desde la época del alcalde. No, Paniza no. No, antes de Judith. Bueno. De Curi, para no pagar impuestos. Ustedes saben qué están haciendo ahora. Tú sabes lo que están haciendo ahora. Están trasladando las empresas aquí al municipio de Turbana, para pagarle los impuestos al municipio. Si ese es el pensamiento empresarial, ustedes saben esto, más, se lo doy, se lo dije ahora, en empleo, 50 de 100 que se hace en la ciudad, 52 empleos son de la persona en rebusque, desde vender chicha a lo que ustedes quieran, ¿sí? Solo 30 empleos producen los empresarios cartageneros, de 100, de cada 100. Entonces, con esa crisis, ¿cómo decimos nosotros que podemos resolver un problema? Y termino diciéndole esto, va a ser peor ahora. Cuando se termine lo de Reficar, ¿qué vamos a hacer con el personal que está vinculado hoy? Y vamos a tener que ingeniándola para darle salida a ese problema. Varias cositas ahí. Primero, nosotros hemos planteado el fortalecimiento y la pertinencia en la educación superior. Hoy, lastimosamente, se ha perdido, y soy parte de quien viene de la academia, y se ha perdido el tema de la pertinencia para la ciudad. Hay que reenfocar ese barco hacia la pertinencia de, lógicamente, todas estas empresas, porque es que Reficar se va a acabar, pero van a venir otras empresas que van a empezar a necesitar mano de obra calificada de verdad, no calificada a medias. Por eso aquí vinculo rápidamente, para no irme con el tiempo, el tema de la educación. Si nosotros no educamos para el trabajo, no habrá nunca empleo. Eso tiene que ser algo puntual, tenemos que educar para trabajar, ya sea, y ahí tenemos dos ramas que tenemos que sacar adelante. La primera, hacer cumplir las normas, como lo es la ley del primer y del último empleo, política del Partido Liberal. Primero. Segundo, hacer cumplir la proporcionalidad de los empleos para las personas de la ciudad, que no se cumple, ¿verdad? Y tercero, que es muy importante, es el trabajo para el emprendimiento de la gente. En Cartagena no va a haber nunca, ni en ninguna parte, empresas para emplear a todos los ciudadanos, ni a todos los profesionales. Tenemos que enseñar a todos estos egresados a que tenemos que trabajar para el emprendimiento. Además, porque el emprendimiento no solamente le refuerza o le da autonomía y fortaleza al que egresa, sino que además también da la oportunidad para unos nuevos empleos. Hay que crear políticas claras alrededor del emprendimiento como una política de oportunidades para salirle al problema que tenemos en el desempleo. Esa es la forma. Hoy, efectivamente, aquí en Cartagena tenemos el problema de la informalidad, que de pronto les preguntan, ¿tiene empleo? Y dicen que sí. Y lo que no saben es que el empleo informal no es un empleo. Y dicen, sí tengo empleo. Y el rebusque menos. Pero hay que enfocarnos en esos tres puntos fundamentales. Trabajo para el emprendimiento, fuertemente hay que hacerlo. Eso es una política que hay que incentivar. Además, porque nos vamos a sentir mejor. Vamos a crecer socialmente. Segundo, hacer cumplir las normas del primero y último empleo, que es importantísimo. Y tercero, hacer cumplir las normas de las proporciones de empleos en todas y cada una de estas empresas en la ciudad de Cartagena. Y tiene que ver con el seguimiento y la vinculación laboral. Porque nosotros lo que no podemos es
estar ajeno a todo este proceso. Ahora, ¿cuál es uno de los temas importantes que tiene la ciudad? Que necesita definir su vocación. Ninguna ciudad en el mundo importante, globalizada, tiene tres vocaciones como Cartagena. Es que somos portuarios, es que somos turísticos, es que somos industriales. Vea, eso no existe en ninguna parte del mundo. Lo primero que tengo que decirles es que las ciudades, Nueva York es la ciudad que todo el mundo la conoce, que es la ciudad financiera del mundo, punto. Y es la ciudad portuaria que más maneja carga. Entonces, porque son volúmenes de 35 millones de habitantes alrededor de la gran metrópoli. ¿Qué estamos diciendo frente al tema de Cartagena? No tenemos una política ni una propuesta de desarrollo económico. Cuando no existe una propuesta de desarrollo económico, naturalmente el tema del empleo salta a la vista, porque lo que tenemos son empleos miserables, empleos del 70% donde la persona ocupa el salario mínimo, y en donde el 85% no pasan de 3 salarios mínimos. Ahí es donde nosotros comenzamos a mirar y a observar claramente cuál es el nivel de concentración de riqueza que tiene la ciudad. Ahora, el tema de la informalidad, yo le quiero decir una cosa y le doy una buena noticia. Rompieron la barrera de la esclavitud del empleo. La gente que está en la informalidad ya es un comerciante en potencia. ¿Y eso qué significa? Vamos a trabajar con la formalización y vamos a trabajar con lo que usted sabe hacer. Toda la gente en Cartagena tiene competencia y tenemos que comenzar a trabajar con lo que usted sabe hacer para vincularlo a las cadenas productivas y para hacer de eso un desarrollo económico importante y sostenible. Es que el mayor problema que tenemos es que el aparato productivo de Cartagena no funciona porque no es sostenible. El aparato productivo de Cartagena naturalmente con cualquier vaivén de la economía se desmorona. ¿Cómo vamos a decir de que el 95% de las empresas que están inscritas en la Cámara de Comercio son microempresas? El 1% corresponde a la gran empresa, el 1% corresponde a la mediana empresa. Eso es lo que tenemos hoy. Un aparato productivo que se resquebraja permanentemente, porque entre otras cosas los que están en la microempresa cada 3 años tienen que cambiar la razón social porque no tienen capacidad de sostenibilidad. Entonces, ¿qué encontramos? Unos tenderos que definitivamente no van a encontrar un aparato sostenible, un aparato productivo, y eso es lo que permite lo que tú estás señalando. Ahora, ¿tiene que haber una educación pertinente? Claro que la tiene que haber, desde el origen, o sea, desde el preescolar hasta cuando llegue a la última formación, porque necesitamos formar los grandes gerentes dentro de la misma ciudad que hoy no existen. Perfecto. Ahora vamos para nuestra sexta pregunta de quinta pregunta de este plan de 10 preguntas que tenemos inicialmente. ¿Quién va a intervenir de los estudiantes? ¿Sí? ¿Quién hace la pregunta? Buenas noches, mi nombre es Leonardo Navarro. Gusto de tenerlos acá en noveno semestre. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Gran parte de los delincuentes utilizan que hay siempre en las busetas o en los transportes, en los diferentes trancones que se hacen, pienso desde que está hecha la ciudad, son los mismos trancones. Eso aprovecha mucho el delincuente para hacer de su fechoría. Mi pregunta va encaminada a que ustedes como administradores públicos, como gerente público, como la nueva gerencia pública, ¿qué estrategias utilizarían para que estos trancones, que son los mismos de siempre, algún día con su gobierno, en este corto plazo, por lo menos disminuyan? Iniciamos esta nueva ronda con el doctor Dionisio Vélez. Para contestar, ¿estamos hablando de inseguridad o estamos hablando de movilidad? Okay. No, porque el tema de movilidad de la ciudad de Cartagena está dado por 3 razones. Primero, no hay un plan de movilidad en la ciudad, claro, no existe. Segundo, estamos desaprovechando los cuerpos de agua de la ciudad totalmente. En el año 80, 81, se inició un proceso, o se creó EDURBE, precisamente para la revitalización de los cuerpos de agua y volver los cuerpos de agua vías de comunicación, que hoy no se utilizan, 30 años después, 33 años después. Entonces,
Ese es uno de los problemas. El otro es nuestro querido problema de Transcaribe. Por eso nos hemos puesto la tarea de que tenemos que entregarle Transcaribe a la ciudad de Cartagena en el próximo año, en el próximo gobierno, generarle la confianza al gobierno nacional para traer hacia Cartagena los recursos y terminar Transcaribe y arreglar unos pequeños problemas que hay ahí que afectan hoy en día las finanzas del distrito. Y tercero, hacer una inversión fuerte en la malla vial. Hay que buscar la alternativa, ya sea mediante recursos del gobierno nacional, mediante recursos propios, mediante proyectos, mediante obligaciones financieras, para trabajar en la malla vial que no se ha trabajado en los últimos, no sé, 20 años. Y con eso, fortalecer nuevas vías, fortalecer la malla vial que si bien está mal, pues lógicamente lo que hace es crear trancones y lógicamente con un sistema de transporte masivo en funcionamiento que serviría muchísimo para darle a la ciudad oxigenación en materia de movilidad, lógicamente integrado con los cuerpos de agua de la ciudad. Eso es lo que hay que hacer, buscar la manera de hacerlo, porque el Estado, el compromiso que tiene es garantizarle a la ciudadanía los servicios. Y esa garantía se le tiene que dar buscando la forma en la que la ciudadanía se vea beneficiada por los resultados de lo que usted decía ahorita, de una buena movilidad. La gerencia plantea también dentro de la agenda de gobierno el tema estructural. Y dentro del tema estructural hay un aspecto que tiene que ver con el tema de la movilidad. Como también tenemos otro punto que tiene que ver con la agenda de ciudad. Dentro de ello, ¿qué tenemos que hacer? El plan maestro de movilidad. Pero eso naturalmente hoy lo podemos hacer con una visión de largo plazo. Porque el plan de movilidad va a costar aproximadamente unos 4 a 4.5 billones de pesos. Lo cual significa de que es un manejo estructural, pero en el largo plazo. Pero ¿qué hay hoy? Hay muchas cosas que podemos hacer hoy de manera inmediata. Tenemos un problema de desorden vial, porque sencillamente no tenemos reglamentadas las vías, los carriles, los usos, y la carga y descarga que tenemos hoy con relación a los vías. Eso es lo que vamos a hacer directamente como alcalde. Vamos a hacer los flujos, los contraflujos, todo eso que implica saber tener medido cuál es la demanda real del ciudadano en las horas pico. Y de igual manera, cuál es la carga que hoy en día tiene el sistema de transporte. A mí me tocó negociar en una oportunidad con los transportadores. ¿Y sabe cuánto le aumenté en ese momento de un año para otro? 0 pesos. Porque les pude demostrar a los transportadores que era antieconómico hacer cualquier tipo de incremento. Entonces, es claro que hoy tenemos una serie de elementos que podemos echar a la mano. Porque sencillamente se trata de cómo organizamos el tráfico, cómo organizamos las vías, cómo organizamos todo el sistema y cómo culturizamos la gente para que realmente comencemos a utilizar la plataforma y la logística que tiene la ciudad. Tenemos una cantidad de semáforos que no funcionan. Hace unos años nos engañaron con el tema de que teníamos una semaforización inteligente que costó más de 10.000 millones de pesos y que hoy no funciona. Tenemos cámaras que tanto District Seguridad como el nuevo sistema están utilizando y sucede que tampoco funcionan. Más del 80% de esas cámaras no funcionan. Entonces, ¿qué regulaciones se pueden estar haciendo frente al tema? Un 1, 2, 3 que impusimos hace 5 o 6 años atrás que tampoco funciona. O sea, tenemos todo un andamiaje y un aparataje prácticamente que no funciona. Eso tiene que ver con la agenda de lo urgente que vamos a trabajar en nuestro gobierno, porque la crisis se conjura es precisamente trabajando los diferentes aspectos con la gente.
Y naturalmente tenemos que involucrar a la ciudadanía dentro de todos estos aspectos, no solamente desde el punto de vista cultural, sino desde el punto de vista de la acción. Y tenemos que involucrar a los transportadores. Transcaribe, yo he dicho en más de una oportunidad, vea, lo que primero que vamos a hacer es evaluar todo el sistema de movilidad y todo el sistema de Transcaribe, porque si no funciona lo cambiamos. Eso no es una camisa de fuerza, y no es que una camisa de fuerza porque nosotros no estamos para favorecer contratistas, ni para favorecer negocios. Nosotros estamos para que realmente haya una solución frente a la ciudadanía. De eso es lo que se trata. Entonces nosotros lo que no podemos es estar impulsando políticas que simplemente pongan en contravía el querer de la ciudadanía. Por eso Transcaribe la gente no lo quiere. Mire, indudablemente la solución del problema vial o de movilidad de la ciudad es un problema integral. ¿Cómo integramos desde la bicicleta y, como decía Dionisio, hasta las lanchas?